Hola gente, en el programa de hoy vamos a charlar con el gran José Benito Ruiz de su nuevo e interesante proyecto fotográfico sobre los palomares singulares. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez en este gran programa llamado Fotografía en 12 pulgadas. Bienvenidos a todos, grandes fotógrafos, grandes fotógrafas. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Bueno, por aquí, como siempre, mi compañero, amigo y más cosas, que hace muchas cosas. El tío este. Que hace muchas cosas. Es que iba a decir... Bueno, Carlos, bien. ¿Cómo va? Pues bien, mira, aquí de precharla contigo y con José Benito, que, o sea, no sé, eso de que el hombre cae dos veces, tropieza dos veces con la misma piedra, está claro que ocurre siempre. ¿Qué haces aquí otra vez? ¿Sabes cómo vuelves a ser embaucado por los tipos como nosotros? Yo no sé, pues me gustaban los programas de humor esto de Faemino y Cansado y es lo que más se parece a Yo soy cansado, siempre estoy cansado. Ahí está. Bueno, hay que decir que esta vez fue Benito el que nos dijo: cuando queráis, cuando podáis, lo hacemos otra vez. Yo, por supuesto que sí, hombre. Y ahora que estás precisamente con el proyecto del libro, pues oye, qué mejor manera y momento de venir que nos cuentes por aquí. Así que claro, en eso estamos. ¿Quieres hablar sobre Benito? Por si alguien, Carlos, en esta sala no le conoce, que no creo. Supongo que conocéis a este alicantino, fotógrafo profesional desde hace más de 30 años. Se dice pronto, ¿eh? ¿Tú qué sabes más? ¿Por sabio o por...? No, por diablo, por diablo. Bueno, por viejo sé mucho. Ha sido director de fotografía. Bueno, ha sido y es, ¿no? Director de fotografía, guionista, está especializado en fotografía de naturaleza y en conservacionismo también. Supongo que conocéis algunos de sus libros porque es un referente en técnica y en composición fotográfica. Bueno, es la segunda vez que está aquí con nosotros, ya lo presentamos la vez anterior, pero dudo mucho que haya alguien que esté viéndonos tanto en directo como en podcast, escuchándolo en podcast, que no te conozca, porque eres el maestro de muchos, de mucha gente que se ha acercado a la fotografía. Pues muchas gracias, pero la verdad es que a poco que tenga menos de 50 años igual ya no me conocen. Es posible que mi generación sea otra, es muy posible. La otra vez estuvimos aquí charlando de muchas cositas sobre composición, sobre la fotografía de autor y demás. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, como siempre, de todo lo que surja, pero sobre todo porque has lanzado un nuevo proyecto que a mí me parece muy interesante, que va de palomares singulares. ¿De qué va eso? Bueno, pues es una fascinación por la etnografía, pero además desde el punto de vista fotográfico, en las llanuras manchegas, en las montañas gallegas, por donde te muevas, aparece como a lo lejos así un hito, ¿no? En el paisaje, como si fuera una torre o una arquitectura intrigante. Y entonces te acercas y resulta que es un palomar. Y empiezas a pensar para qué servía aquello, ¿no? Esto me empezó a pasar hace muchos años. Revisando en el archivo tengo fotos del 2008, del 2010, del 2013, como que me daba por ahí la vena, ¿no? Y cogía el coche y me iba una semana a buscar palomares por España, sin saber ni dónde estaban, simplemente a pagar por ahí y topármelos. Y esto ha sido muy interesante, el proceso de cómo de repente eso que latía ahí se convierte en un proyecto. Y es lo que explicamos muchas veces en los cursos de proyectos de autor, que vas haciendo como carpetas, mirando a ver en tu archivo qué te ha llamado la atención, pues no sé, hay quien le gusta fotografiar los bancos con personas sentadas, vacíos, a otros les gustan los escaparates. Bueno, vas guardando ahí distintas carpetas y de repente un día dices, ostras, fíjate cuántas cosas hay aquí metidas y decides darle más forma, escuchas también alguna sinergia, en este caso pues aparece una persona muy metida en el mundo de los palomares de la que hablaremos ahora y bueno, y ya te despierta un poco el de ya, vamos ya a ello. Sí, se llama Palomares Singulares de España y es un proyecto fotográfico de rescate de una etnografía, unos paisajes, unas arquitecturas que se están desvaneciendo ante nuestros ojos, que vamos perdiendo. Entonces, en algún momento nos hemos sentido llamados a visitarlos, recorrerlos, documentarlos, grabarlos en vídeo, tomar imágenes por fuera y por dentro y, sobre todo, documentar muy bien pues todo lo que se sabe de los palomares, cómo se construían, incluso quién era el dueño y cómo pasaban de mano en mano en la antigüedad estos palomares, cómo era la economía del palomar y qué importancia pueden tener en nuestros días. O sea que es un proyecto un poco completo sobre los palomares. Nos hemos metido ahí hasta las cejas. Ya llevas bastante tiempo realizando el proyecto, lo que pasa es que ahora es cuando ha salido a la luz, ¿no? Eso es. Bueno, desde el punto de vista fotográfico ha sido un recurrente desde hace muchos años. Que cuando iba de fotografía de paisaje me llamaba la atención cualquier hito paisajístico, ya fuera vegetal, arquitectónico
geológico, y entre ellos, pues claro, me acercaba a ver si era una torre, un castillo, qué clase de arquitectura es la que dominaba el paisaje, sobre todo en las llanuras, en los cerros, en los bosques, aparecen de repente una construcción y yo quería saber qué era aquello, ¿no? Y entonces descubrí los Palomares hace mucho, mucho tiempo y abrí una carpeta de proyecto, digamos, con todo lo que iba recogiendo y las fotos que iba documentando, hasta que un buen día oí una señal y entonces decidimos que era el momento de empezar con el proyecto más en serio. ¿Y te juntaste con una tal Irma Basarte? Sí, la presidenta de la Asociación de Amigos de los Palomares, que tiene su sede en León, y es una experta, una conocedora de los Palomares, de todo el mundo y toda la historia, de las localizaciones. El papel de Irma ha sido fundamental desde el punto de vista de la documentación, pero no solo, porque también la localización. Tú sabes qué cómodo es ir con un montón de puntitos en un Google Map por provincias y darle a uno y que te lleve a la puerta. Es súper cómodo. Pero luego además, pues todo lo que es el cómo se construían, cómo era la economía del palomar, cómo eran las escrituras de compraventa de un palomar o de cesión. Hemos descubierto ahí un montón de datos inéditos. Incluso nos hemos atrevido a hacer unas tipologías revisadas de palomares, según la planta, según si tienen o no patio interior, el número de pasillos interiores, el número de alturas también, de tejadillos que tienen. Bueno, pues eso, hemos encontrado que podíamos aportar. Claro, el proyecto se llama Palomares Singulares, pero Palomares es lo que... singulares de España. Sí. Eso, que era lo que comentábamos justo antes del directo, singulares, pero porque cada uno es singular, es decir, no hay mucha homogeneidad, ¿no? en el tipo de construcción. Hay unos que parecen pagodas así orientales, otros son más simples, más sencillos, son simples cilindros como una torre, algunos están hechos de piedra, otros de barro, tanto por ubicación como por aspecto externo. Y a mí me han llamado mucho la atención. Es una arquitectura que te transporta, a mí por lo menos me transporta mucho al pasado, como un castillo, como algo que es un poco anacrónico. Y desde el punto de vista fotográfico, pues claro, están ahí en el paisaje como cualquier hito, es decir, puedes ir a cualquier hora del día o de la noche para fotografiarlos con estrellas, con amaneceres, con nieve, con la primavera, con amapolas, y van a estar ahí. Entonces, pues eso, desde el punto de vista del paisaje, es muy gratificante fotografiar los palomares. Supongo que todos los que has visto tú no estarán en abandono. Habrán algunos que estarán todavía en uso. Pocos hay en uso, pero los hay, sobre todo por nostalgia más que nada. Porque ser un patrimonio heredado de padres a hijos y probablemente lo hizo pues el bisabuelo o incluso de más atrás, porque desde 1600 y pico todavía se conservan unos palomares. De 1700 hemos encontrado varias inscripciones en el dintel de la puerta de los palomares. Pues eso, es una herencia que muchos se la aprecian y no van a dejar que se caiga, van a hacer las obras que sean necesarias. Claro, todo esto cuesta dinero. No sacas un beneficio, digamos, de la restauración, ¿no? Lo usan ya para su propia economía de casa, ya no como lo usaban antes. No, desde que inventaron la carnicería. Son supermercados, ¿no? Claro. Es que antes, bueno, cualquier alimento que te proporcionara una variedad o te supliera una estacionalidad, digamos, donde escaseaba la comida, pues estaba súper valorado. Esto de poder cambiar de la carne de la gallina o de la carne de la oveja a la paloma, que es una carne muy sana, muy sabrosa, está considerada como un manjar, pues claro, era una tentación, era siempre, aunque no sacaras cuentas, pero era interesante. Luego, además, muchos lo utilizaban como regalo, ¿sabes? A personas que apreciaban, al alcalde o a alguien que les hacía un favor. Y esto llevarle algún palomino los domingos para comer, pues todo esto se estiraba, era una cuestión también de prestigio. Claro. Las palomas, o sea, yo escucho a gente decir, estas son ratas con alas, no sé qué, o sea, están súper despreciadas, al menos en la ciudad. Parecen súper molestas, algunos lo llaman plagas incluso. O sea, ¿cómo ha cambiado tanto las cosas? Ahí sí, yo creo que la paloma refleja un poco cómo son las ciudades. Si la ciudad es sucia, las palomas van sucias. Más que ellas ensucian la ciudad, ellas como arrastran la cola y van andando por la ciudad, al final se ensucian con lo que hay en el suelo. Si hay chicles, pues imagínate, o si hay basura, pues acaban oscuras. Su papel como transmisor de plagas siempre se ha sobrevalorado, pero estudios recientes dicen que es un ave y como tal, su papel como vector de transmisión es muy limitado. Otra cosa es, digamos, el que cuida el palomar y tiene que barrerlo y tiene que sacar la palomina como abono y inhala el plumón y los residuos. Pues claro, eso genera enfermedades muy asociadas a la cría de aves, a la cría de aves domésticas. Ahí sí. Pero no es tanto por virus o bacterias, sino por inhalación del polvillo y del plumón
Eso me ha gustado, lo de que básicamente que la fauna que tenemos en las ciudades es reflejo de las propias ciudades, porque en el campo, desde luego, no es tanto. En efecto, Qué en bueno eso. efecto. Qué bueno. Y hay un dicho muy simpático que no recuerdo quién lo dijo. Ahora haré memoria. Que estaban hablando de los habitantes de Nueva York, de Central Park y de cómo son los neoyorquinos. Y entonces, como ha habido a veces estas crisis económicas tan salvajes, decían, mientras los neoyorquinos alimentan a las palomas en el parque, es que todo va bien. Pero cuando es al revés, Vaya, no son las palomas las que alimentan a los neoyorquinos, es que todo va mal. algún problema hay, sí. Vaya que sí. En el campo eran entonces, bueno, que casi, o sea, suena casi como a las gallinas, ¿no? O sea, las gallinas daban huevos, las plumas se aprovechaban, los excrementos se aprovechaban, y con las palomas pasaba algo similar. Sí, a ver, por un lado se podía explotar el excremento con esa concentración brutal que tiene de nitrógeno y de fósforo, muy por encima de cualquier ave doméstica que se aproveche de abono. Por ejemplo, es 10 veces más concentrado que la gallina. Entonces el poder para abonar es tremendo. De hecho, si no lo picas y le pones muy pequeña cantidad a cada planta, por ejemplo, viñas, en la vid se gastaba mucho, podía quemar la planta. Y eso Vaya. cualquier abono no lo hace. O sea, es un abono muy potente. Incluso se hacía pólvora con él por estas concentraciones de nitrógeno y fósforo. O sea, la pólvora negra, la pólvora de antes, se podía hacer con la caca de la paloma. Las plumas se aprovechaban para relleno de cojines y para diversos enseres domésticos. Y luego estaban los huevos, que no se solían comer, pero bueno, como un extra si te sobraban palomas, porque hay palomares que había miles de palomas. Pero sobre todo los pichones, el palomo ya volandero, el palomo que todavía no se ha ejercitado, no tiene una musculatura fuerte y la carne muy tierna, pues se cocinaba y se hacían conservas, se hacían en escabeche. Es decir, es un alimento que se podía guardar. Imagínate en verano que buscaban siempre el abriego, ayuda, ¿no? En las granjas familiares, pues pedían un par de peones y había que darles de comer. Entonces los peones casi siempre se ofrecían primero en las casas que tenían un palomar, porque sabían que se iban a poner hasta arriba de una carne muy apreciada en aquel entonces. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cuántas palomas Bueno, podían haber en un palomar medio? Mira, yo he visto un palomar en Ciudad Real que tiene 2.000 metros cuadrados dentro. ¿2.000 metros cuadrados? 2.000 metros cuadrados, 8 naves. Y todo lleno de paredes, muros y nidos. O sea, ahí caben miles y miles y miles y miles de parejas de palomas. El palomar más grande de Europa está en Cádiz, se llama La Redondela, y es más grande aún que el de Barbate, que es también grandísimo. Y son decenas de miles de parejas de palomas lo que podía caber ahí. Y había una cosa súper curiosa de cómo digamos, la medida del ser humano es la que daba la medida para fabricar un palomar. Cuando ibas a escalar el palomar, que se llamaba, cuando se iba a recolectar el palomar, había que escalarlo. Entonces había dos maneras. O te llevas una escalera o montas un andamio, pero todo esto es muy peligroso porque tienes que estar cogiendo los palomos, metiéndolos en un saco y ahí en el aire, ¿no? Entonces los hacían a la medida del ser humano, que es como menos de 1 metro. Entonces podías poner el pie en un nido, el pie en otro nido, Sí, el pie en otro nido. Son paredes enfrentadas como si fueran anillos concéntricos. Y entonces, pues eso, sin ayuda de nada, tú podías escalar el palomar y recolectar la cosecha de palominos que hubiera. Palomino es el palomo joven, el palomo que todavía pues es volandero, puede saltar del nido, pero no puede volar muy lejos. no tiene que ver con los calzoncillos, la ropa interior y ese tipo de cosas, ¿no? Los palominos. No, eso tiene mucho que ver. ¿Sabes? Ha sido bueno que lo aclarase. Si se comían los palominos, ya sabemos que era la cría de las palomas. Oye, fíjate, yo creo que era el pichón, la cría de la paloma. El pichón se refiere al pollito recién nacido hasta que tiene los cañotes, más o menos. Vale. De ahí en adelante empieza a ser palomino y puede ser ya parte de la dieta de antaño. Luego había personas muy especializadas que iban con los carros visitando los palomares de una zona, compraban todo el palomar y el derecho a cazar las palomas del palomar. Es decir, ellos mismos podían entrar, recoger todos los palomos jóvenes y pagaban un dinero y se los llevaban y los almacenaban. Tenían como una especie de infraestructuras ya montadas de mantenimiento, alimentación, engorde de las palomas y surtían a los mercados todo el año. Lo que había alrededor de los palomares. Lo que yo sabía de las palomas y tal, era lo que se veía en las películas de las palomas mensajeras, que se criaban para mensajearse en la guerra y tal, pero no tiene nada que ver con la utilidad que se le ha dado entonces a este animal, ¿no? O sí, o también se utilizaba para mensajería. Sí, mucho. Había una red de palomares del ejército. Por ejemplo, en Jaca, en Huesca, había un palomar. En la parte final del libro recuperamos fotos históricas y postales históricas y sacamos algunos de los palomares militares que ha habido en España.
Ah, Y ha habido batallas célebres que se sabía la noticia por las palomas, que es un viajero bastante rápido, bastante eficaz. Una vale, vale. paloma en 2 días puede cruzarse toda España. Ujú. Ya ves. Lo Qué único que bueno. no sé si sabe nuestro público cómo funciona, pues había que llevar, digamos, las palomas del lugar donde ibas a comunicar, las metían en una jaula y las llevaban al castillo desde el que tenía que salir la paloma y llevar los mensajes al otro lugar. Es decir, que las palomas estaban separadas por estancias según el destino al que tenían que volar, que es a donde pertenece, de donde fue cogida la paloma. Entonces, cuando liberas la paloma con un mensaje, ella vuelve al lugar donde nació. Vuelve a casa. Es decir, que no le podías decir, oye, tú vete para Albacete y llevas el mensaje. Tenía que haberla traído del lugar donde iba a regresar, claro. Luego entre amantes también, ¿sabes? Estos amantes secretos que se comunicaban con palomas y se intercambiaban las palomas para que luego poder poner un mensajito manuscrito, atarlo a la pata de la paloma y que lo transportara. ¿Cuánto desconocimiento hay entonces con este tema? Pero ¿cómo llegas a todo esto, a este proyecto? ¿Simplemente por el interés de esas construcciones? Sí, desde la fotografía, pero poco a poco pues te va ganando la historia. Pues Ujú. no sé, cuando lees, por ejemplo, sobre la Murcia antigua, Murcia tenía una muralla enorme y había decenas y decenas de torres en la muralla. Todo esto, ¿no? Solo se ha conservado en monedas y en alguna iconografía. Ujú. Bueno, pues al final esas torres acabaron siendo palomares. Y había tal cantidad de palomina, de caca de paloma en la ciudad, que la llevaban al puente que cruzaba el río Segura y la esparcían por allí para que los carros y los viandantes la fueran triturando, la fueran pisando. Pero al final tuvieron que prohibirlo porque no había carro que superara la montaña de excremento de paloma que se montaba allí. Es decir, había tanto. Luego hemos sacado fotos de la ciudad de Barcelona con unos palomares de 8 y 9 metros, que esto en los días de mucho viento eran un peligro, pero Ujú. había muchísima costumbre, sobre todo también de la parte recreativa, de volar las palomas. Las adiestraban, soltaban un bando muy grande, ponían una tela roja, una tela verde y cada paloma iba a su color de tela. Y hacían juegos y vuelos y era muy, no sé, que había muchísimo arraigo a la Ujú. columbicultura y a la colombofilia. Ujú. ¿A la qué? Entonces, ¿Qué palabra has dicho el último? Colombofilia y colombicultura, es decir, pasión por las palomas y la cultura de criar Vale. palomas. para subrayarla. Luego, pues desde el punto de vista de la fotografía, pues ha sido todo un reto también, porque claro, a uno le gusta el paisaje natural, de repente aparece algo del ser humano ahí, Ujú. algo etnográfico, algo artificial, construido. Pero básicamente, desde el punto de vista de la composición, lo integras muy fácil, lo integras como cualquier hito. El eje de la foto casi siempre es el palomar. Suelen estar muy solitarios, ¿no? Muy separados de todo. En las tipologías hay varios tipos. Algunos están adosados, es decir, hay una vivienda y pegadita, aprovechan una de las paredes exteriores, se hacen otras 3 paredes, se hace un palomar. Otras veces están integrados en la propia vivienda, no están adosados, sino integrados, y entonces en la planta de arriba una de las estancias se dedica a palomar y en otras son edificios exentos, es decir, no hay nada tocando el palomar, está siempre separado de otros edificios. Y estos son los más singulares porque al final tienen una estructura propia, una forma propia, son los que más nos han llamado la atención. Como has mencionado varias veces, el tema de los hitos paisajísticos, los hitos visuales y tal. Tú sabes que en el grupo tenemos un reto y uno de los retos era precisamente el tema de fotografiar hitos. ¿Puedes explicar de qué va eso de los hitos? Sí, es un marcador visual del paisaje, es un referente, un elemento que sobresale, muy destacado, sobre todo en paisajes homogéneos, como en una llanura, es donde mejor se aprecian, o en el mar, que es como una llanura pero de agua, pues de repente hay alguna roca, algún árbol monumental, algún tipo de formación geológica, y esto nos entronca mucho también con la teoría de la EDES, es decir, de dónde está enclavado el hito y cómo puede impedir o facilitar la toma de imágenes. Hay hitos que son más amables, que están, pues eso, exentos, que se les puede rodear, dar la vuelta. Algunos, en el caso de rocas en el mar, pues la marea los deja aislados o accesibles. Entonces puedes regular muy bien cómo lo quieres y a qué hora tienes que ir. Algunos están orientados, por ejemplo, a norte y puedes hacer con la polar, o a sur y puedes hacer un arco en las nocturnas de estrellas por encima. Bueno, pues todos los valores que tiene un hito y el acceso que te permite a ellos el paisaje. Por ejemplo, si hay una ladera cerca de un hito, pues eso es un valor de la EDES, del propio entorno del hito donde mora, donde habita el hito. Entonces, una ladera significa que puedes hacer desde un contrapicado, desde abajo del hito con un angular,
hasta ir trepando por la ladera y que el horizonte sobrepase al hito y ya no constituya el eje vertical de la imagen. Claro, entonces los palomares son un modelo, ¿no? Un sujeto perfecto compositivamente en fotografía, porque cada uno de ellos es diferente al resto y encima están ubicados en sitios peculiares, ¿no? Y de difícil acceso. Así es. Algunos en las llanuras, pues claro, vas en primavera y te encuentras que es un campo de amapolas o un campo de nabo o de col, que son flores amarillas muy vivas. Luego vas en invierno y encuentras nieve, la floración de los almendros. O sea que el entorno suele ser muy peculiar también de muchos de ellos. Están en Sabinares, por ejemplo. Bueno, es muy curioso visitarles porque aprendes cómo de variado puede ser el entorno del hito. Algunos son roqueros, de estos que están arriba de una peña, como si fuera un castillo. Y ahí, coronando la peña, está el palomar. Todo esto es lo que hemos ido trabajando fotográficamente para el libro. Al principio las fotos no tenía, ¿cómo diría yo? No tenía ninguna expectativa sobre que tuviera una luz especial. Es decir, al revés, iba con una luz de mediodía para que se viera bien la arquitectura. Pero luego, claro, cuando empiezas a trabajar un poco y haces una salida de luna o haces, pues al final dices, oye, se ve igual de bien y tiene valores fotográficos. Entonces volvimos otra vez a todos los palomares para hacerlos con ciertos valores fotográficos. Sí. ¿Cómo cuántos llevas ya fotografiados? Supongo que sabes el número, ¿no? ¿O te has perdido ya? Aproximado, porque en mi cabeza bailan mucho, pero 2.800 sí que habremos documentado, visitado, sí, referenciado. Al final del libro hay una especie de código, hay un código QR que le das con el móvil e impresiona mucho, porque de repente se te abre el Google Maps y te aparecen por provincias, por colores, miles y miles de puntitos y cada uno es un palomar georreferenciado y con una foto para que sepas cuál es. Entonces lo pinchas ahí y te puedes ir uno por uno a todos los palomares que hemos Fíjate que te iba a preguntar por eso, Sí. si lo habíais marcado para poder visitarlo y poder ir a fotografiarlo. Qué guay, Sí. pues eso... Digamos que el libro tiene como dos partes. En una parte las fotos ocupan la página entera, es decir, no hay fotos de estas. Bueno, puede haber dos fotos en una página, pero no hay una doble página de un palomar para que no quede cortado. O sea, el libro es muy fotográfico de ver. Entonces, los palomares que tienen valores fotográficos están enseñados en grande y al final de cada provincia hay unas páginas de miniaturas. Entonces, provincia por provincia, pues yo qué sé, provincia de Cuenca, provincia de Guadalajara. Ahí te vienen pues todos los palomares que hemos visto con su miniatura y sus coordenadas. No sé, a lo mejor a mí cuando yo lo visité no me gustó, pero a lo mejor a ti te queda cerca de casa. Bueno, pues te vas a visitarlo y seguro que con un momento especial de luz, lo que resulta común en otras circunstancias, pues resulta que te da la foto que buscas. El libro tiene, bueno, es similar, ¿no? A quien conozca tus libros anteriores de composición, de fotografía de autor, de técnica fotográfica, aunque se llama El fotógrafo en la El naturaleza. fotógrafo en la naturaleza Y el o de el de composición. Como 24 por 31 centímetros, en tapa dura, con papel estucado, con trama estocástica, bueno, pues las calidades que nos gustan siempre, ¿no? Con un papel grueso. Sí, lo que es la calidad de impresión me gusta siempre que cuando lo reciban me escriban, que muchos lo hacen y me dicen, no esperaba tanta calidad. Bueno, pues me da alegría que me lo digan. Vamos, las fotografías se ven perfectas, que hay algunos libros que son de fotografía y empeoran mucho la calidad de la fotografía. Y en este caso, yo los libros tuyos que tengo son espectaculares en ese sentido. O sea que también por ahí va el libro, ¿no? Habéis cuidado que tenga valor fotográfico, al fin y al cabo. O sea, que vale no solamente para aprender sobre los palomares singulares, quiero decir, sino que tiene mucho valor visual y fotográfico. Eso es. Hay una parte dos palomos de un tiro. Dos palomos, ¿no? Han salido dos palomos de un nido, mejor que matarlos. Sí, hay una parte, digamos, más de conocimiento de textos al principio, donde viene pues la historia, la economía, cómo se construye un palomar, qué partes tiene, cómo es la paloma, cómo es su vida, cómo es la biología de la paloma y la etología. Bueno, hace un recorrido un poco por lo que se sabe del mundo de la paloma. Y luego ya entramos provincia por provincia a ver los palomares en grande o al final las miniaturas de todos los que hemos visitado que no vale la pena mostrarlos en grandes porque no son tan singulares o no son tan paisajísticos, pero luego pues los puedes ver. Es decir, hay una miniatura donde vienen las coordenadas para visitar. Y yo creo que este va a ser un poco también el espíritu que tenía el libro de Paisajes de Mar, que a lo mejor dentro de unos años alguien dice, ¿qué habrá sido de estos palomares? O de este tan bonito, el palomar del médico de Támara de Campos. ¿Qué habrá sido de este gran palomar con estos techos tan bonitos? Pues pinchas las coordenadas y te vas a verlo. Y puede ser muy curioso ver qué ha sucedido con ellos. Porque, no sé, por ejemplo, palomares que yo vi en 2010 ya no existen. Otros los han reconstruido y son mucho más monumentales que lo eran. Porque claro, era un palomar viejo con grietas y que se caía.
y de repente te encuentras una edificación hecha muy robusta, preparada para durar más años. O sea que te puedes llevar bastantes sorpresas. En paisajes de mar, bueno, te escuché una vez decir que habías utilizado el tema de la fotografía de larga exposición para que lo temporal desapareciese y se quedase solo en la fotografía lo que es permanente, lo fijo. O sea, en este proyecto habéis intentado, bueno, seguir algún tipo de corriente así de ese tipo, técnica o compositiva o... Muy simple. Es decir, hemos intentado que las fotos donde aparece mucho paisaje y el palomar más pequeño son las que vamos a lucir en grande. Es decir, las fotos que aparecen en grande no es un palomar llenando el encuadre. El paisaje tiene un peso fundamental, o porque son campos de colores, o porque hay estrellas y nubes en el cielo. Hemos intentado que tenga ese valor fotográfico. Y luego en la parte de miniaturas es donde aparecen los palomares a gran tamaño, a mayor tamaño, pero en la miniatura, claro, para que se vea, pues eso, cómo son, qué aspecto tienen en grande. Pero no es tan elaborado como aquellas fotos de larga exposición muy técnicas, que lo que pretendían era borrar el estado del mar, borrar el estado del cielo, y que lo que prevalece, que es el hito, se apreciara con mucha claridad, porque para mí era el valor lo tenía el hito, no el día tormentoso que me había salido a mí, sino el hito, que es lo que permanece cuando tú vas a visitarlo. Habías dicho que, que has tenido que visitar algunos palomares varias veces porque a lo mejor la foto no te convencía, la inicial que tenías en esa carpeta, ¿no? Que ibas acumulando fotografías y que al final ha resultado en este proyecto. ¿Ha habido alguno que sea así especialmente recóndito? Digas tú, mejor hago una foto y ya y se queda así. Es que yo soy muy cabezón para estas cosas. Es decir, que, por ejemplo, en la última gran nevada que hubo el año pasado en León, pues yo dormí a pie de palomar. Es decir, no puedes irte a un hotel porque si nieva de verdad te cortan la carretera y no puedes acceder. Entonces iba durmiendo todas las noches en la puerta de algún palomar en el coche, preparado para amanecer ya haciendo fotos. Y era muy emocionante porque te acuestas con un paisaje y te levantas con todo blanco. Bueno, espectacular. Es una sensación de salir del coche y ver esa transformación absoluta del paisaje, que lo que parecía más común de repente se convierte pues en Narnia, ¿sabes? Era una sensación espectacular. Y esos días aprovechaba al máximo. Compré, llevaba cadenas, las cadenas de nieve y hielo en el coche, y luego compré unas fundas textiles noruegas, que también dicen que iba muy bien para estos cuando es necesario, cuando dices de aquí no saldré. Pues entonces utilizaba la tracción del coche y estas fundas. En interiores también tenéis fotos, ¿no? O por lo menos yo he visto alguna foto tuya en interiores, no sé si en el libro. Pero los interiores son impresionantes. Sí. He hecho muchas y sobrecogen. A mí el interior lo comparo siempre con las catedrales. Llegas del mundo exterior que te es muy conocido, muy afín, que sabes qué luz va a tener y de repente entras pues en ese interior sobrecogedor, silencioso, todo lleno de patrones en las paredes, como un patrón de agujeros misteriosos, ¿sabes? En algunos hay huevos de lechuza, huevos de paloma, de cernícalo, primilla. No sé, te llevas unas sorpresas impresionantes en el interior. Yo suelo decir que el exterior te puede defraudar porque a veces hay, pues no sé, cables de la luz o hay una pintada o hay, no sé, hay por ejemplo, quien ha labrado el campo y deja el tractor ahí aparcado o deja parte de lo que remolca el tractor, pues el trillo de arar a lo mejor, pum, te lo deja allí. Y claro, pues no contabas con eso, pero cuando abres la puerta y entras, el interior sobrecoge mucho. De hecho, yo he pasado horas y horas en los interiores de los palomares, incluso pues sabes que a veces los usan como un poco de trastero, ¿no? Se deja por ahí medio un cubo, una tela rota, o 4 plásticos. Todo esto lo recogía, lo quitaba de las fotos y utilizo para el interior un objetivo especial que es el Laowa 12 mm f2.8. Y claro, al ser un 12 mm, pues te deja ver bastante bien ese espacio tan limitado que tienes. Te lo deja ver con detalle y te deja ver un ángulo de visión muy amplio. Con 2 fotos te hace una sensación exacta de cómo es por dentro. Qué bueno. Claro, porque habías dicho que tienen normalmente la medida humana. O sea, que también has hablado de algún palomar que tiene el tamaño de nave. O sea, todo esto viene de cuando... ¿Tú te acuerdas o has oído hablar del tiro de pichón? Yo sí, aquí se sigue haciendo. Es en un lugar controlado donde hay 5 o 6 tiradores de escopeta, pues sueltan una paloma y a ver quién le pega primero un tiro. O sea, una práctica bastante salvaje, en mi opinión, porque es un ser vivo, ¿sabes? Porque igual que después se ha hecho el tiro al plato, pues esto de soltar un animal y matarlo, pues me parece un poco salvaje. Pero eso creó una demanda enorme de palomas. Es decir, se hicieron enormes palomares para poder surtir de los miles de palomas que demandaba iba a llamarlo deporte, pero no lo es. Esta práctica, que es el tiro de pichón. Y ahí se hicieron palomares descomunales, con miles y miles de palomas.
tenían otra función diferente a los que esos palomares no eran como los anteriores Claro. que has descrito, en los que tienen la medida humana para llegar a los huevos, a las palomas y demás. Digamos que no era de subsistencia familiar, sino era una explotación económica. Era un palomar al que se le sacaba mucho beneficio, en el que no se respetaba, digamos, a las parejas adultas, porque cuando se cazaba el palomar se cogían de los nidos los pichones a punto de volar o los que saltaban del nido revoloteando al suelo. Luego se dejaban una gran cantidad de palomas para que el palomar siempre estuviera bien nutrido de ejemplares reproductores. En este caso del tiro de pichón no se cazaba todo el palomar, es decir, se cerraban las trampillas de noche para que ningún animal pudiera salir de ahí y entraban con linternas y sacos y tenían que cogerlas todas las aves que había adentro. Claro, yo entiendo que visualmente, fotográficamente hablando, son muy interesantes. O sea, cualquier cosa que sea única es interesante de fotografiar, pero este proyecto tiene también parte como de conservacionismo, pero no de la fauna natural en este caso, sino de algo que se utilizaba domésticamente. ¿Qué importancia tiene darle visibilidad a este tipo de cosas? Sí, en eso tienes razón, son como los grandes hitos paisajísticos, es decir, identifican un lugar. Si tú has conocido ese palomar o has visto una foto, luego lo vas a identificar, con lo cual es como un faro o como un castillo, que no hay dos iguales, y entonces te permiten identificar además el lugar, digo, aparte de los valores fotográficos. Y claro, el valor que tiene para nosotros es ese valor de rescate, utilizar la fotografía como herramienta para rescatar el patrimonio. Porque una vez que se ha caído, por ejemplo, el palomar del Arcediano, que era un palomar muy conocido en Ciudad Real, pues ya no existe. ¿Cómo era? Pues ha quedado un dibujito ahí que no muestra muy bien cómo era. Desde esa necesidad un poco es donde nos planteamos recorrerlos, grabarlos en vídeo, fotografiarlos y documentarlos, porque es que se pierden, es que desaparecen. De hecho, en el que estuve, en este que te digo que son 8 naves y en total 8 naves adjuntas, es decir, está particionado por dentro en 8 naves, 4 y 4 en paralelo, y tiene 2.000 metros cuadrados. Pues cuando hablé con las personas que me encontré allí me dijeron, no, el grande ya se cayó. Ya se cayó hace años. Madre Entonces mía. queda una ruina, ¿no? No se sabe ni cómo era por dentro. Y este que te digo está muy destrozado. Es perfecto para haber hecho dentro el Museo del Palomar, porque sobrecoge. Los techos son pues, entre 13 y 15 metros de altos. Es decir, que cuando miras para arriba parece una iglesia de grande. ¿Y eso hecho de Y por adobe fuera es descomunal. y paja? En este caso, no. En este caso está en Ciudad Real y no está hecho de barro. Está hecho de mampostería, es decir, de piedra con mortero de cal. El palomar, digamos que puede ser de sillar, con piedras más nobles, más talladas, como rectángulos, ¿no? Como bloques. Puede ser de tapial, que bueno, pues es como una especie de argamasa de barro con paja picada, metida dentro de 2 tablones para ir prensándolo y apretándolo para que se compacte. O de adobe, que es pues unos moldes que se hacen como unos ladrillos que son de barro, que vienen a pesar como 2,5 kilos aproximadamente, y lo mismo se mete en ese molde rectangular, se machaca bien y sacas como una especie de ladrillo macizo, que es el adobe, que a veces son mixtos, es decir, el palomar se empieza haciendo de tapial, pero luego como hay que recrecer algún muro para sujetar el techo o hay que igualar alturas si se han desnivelado, pues se utiliza el adobe mezclado con el tapial. Nos está preguntando por aquí para ver algunas fotografías de algún palomar. Yo sé que en tu cuenta de Instagram, ¿no? Has incluido alguna. Entonces voy a ponerla por aquí para que... Eso. Por ejemplo, este es el que da portada al libro, ¿no? No, este no es el de la portada. Este es el que vamos a utilizar para el diploma de agradecimiento. Ah, vale. Y el de la portada es otro, que salen 2. Claro, tú imagínate aquí de repente verte esa construcción ahí en medio, que además nadie cuida, nadie mantiene. ¿Sabes? Que es verdad, es lo que tú dices, casi como un pequeño castillo. Qué bonitos lo hacían, ¿eh? Y era para criar palomas, que lo podían haber hecho de otra manera mucho más sencilla. En algunos, como ves, también hay árboles cerca para establecer diálogos visuales. Este está restaurado. Es de esos poquitos que se han preocupado de mantenerlos en condiciones. A veces también es verdad que es una pena, porque pasan del barro al ladrillo o pasan de tener una puerta de estas antiguas de verdad a una puerta moderna con un candado. Claro. A veces la restauración, digamos que no respeta, ¿no? Tanto los materiales como la tipología antigua del palomar. Estoy muy seguro, ¿no? Pero lo que se considera bien de interés cultural o patrimonio de interés cultural, cuando se restauran, tiene que haber una clara diferenciación, ¿no? Entre lo que es original, el material original y el que se ha restaurado. Por eso a veces, ¿no? Las restauraciones quedan un poco... Pero estos no tienen esa consideración, es decir, no es como un anfiteatro romano o como un castillo, no.
no están declarados nada. Es decir, el palomar es del señor que lo tiene y dependemos de su gusto para que lo mantenga medio que, o diga, pues como me sobran 50 bloques, pues le voy a poner aquí 50 bloques y el techo de Uralita, que me han sobrado chapas de Uralita. Y entonces, pues claro, digamos Entonces, que ¿es funcional? desde el punto de vista visual, desde el punto de vista estético, como que se degradan, pierden ese tipismo y esa arquitectura original que tenía. Puede Pero ser que hubiera pique entre Esto los lo tenemos. palomeros para ver quién tenía el palomar más bonito, ¿no? Como que te Claro, ponían en una posición en la social época, más claro. elevada, ¿puede ser? Claro, en su momento, imagínate quién podía construir estos edificios. Por eso es que son más Pues- bonitos que pues casas un que abad. tenían en aquellos tiempos. Es que es un palacio. Claro, era como una pequeña ermita, era como una iglesia en el campo. O sea, o era el abad, ¿sabes? Un clérigo muy bien posicionado, o era el médico, o era el abogado, o alguien con dinero que se lo podía permitir, porque el palomar también había que cuidarlo, tener un cuidador, hacerle restauraciones. Bueno, no era solo hacer el palomar, luego te lo tenían que atender. Normalmente estas personas tenían el dinero, pero no iban a estar yendo al palomar a barrer la caca a las palomas por sí mismos. Aquí, o sea, no se ve ninguna paloma. ¿Por qué no siguen habitando las palomas? Claro, algunos digamos que los restauran, los limpian y los cierran y ya no quieren que entre palomas No al quieren volver a palomar. barrer, ¿no? En muchos parques pasa lo mismo. Ujú. Sí, pues porque, mira, lo mantienen lo que es la arquitectura, pero no quieren palomas dentro. Otros sí, otros están en uso y se consume todavía la paloma en muchos sitios de forma tradicional y otros no han sido arreglados. Entonces puede ser que estén muy deteriorados o que estén en ese momento, en ese grado de ruina que lo hacen tan atractivo, ¿sabes? Como las pinturas románticas de las ruinas, pues un poco así, Claro. que llegas y te encuentras como un esqueleto, como una estructura misteriosa en el campo. Miguel Muñoz te pregunta, ¿cómo se resuelve el financiamiento de un proyecto de este tipo? Eso quisiera yo saber. Eso quisiéramos saber Pues mira, todos, de ¿no? ¿Cómo momento- financia un proyecto? De momento estamos dependiendo, como se está viendo, de la difusión, porque si se puede hacer un Berkami o una campaña de crowdfunding, pero digamos que tiene costes, es decir, se guardan un dinero, se guardan un margen, un porcentaje de lo que recaudas, y si no recaudas lo previsto, lo devuelven a los participantes y, bueno, pues no nos parecía la mejor forma de empezarlo, ¿no? Así que hemos empezado a pedir ayuda a fotógrafos, asociaciones, la Confederación Española de Fotografía, las federaciones, o la vasca, la asturiana, están compartiendo nuestros posts. Por ejemplo, hoy Monfoto también se ha hecho eco. La Casa de la Fotografía, que es la plataforma formativa que tenemos online, también nos respalda el proyecto. No sé si en los logos se ve la Asociación de Amigos de los Palomares. Es decir, que hemos empezado desde el mundo asociativo y nos hemos encontrado también sorpresas como que probablemente vamos a la par entre fotógrafos y conocidos y amigos de la fotografía y etnógrafos, historiadores que adquieren el libro. Por ejemplo, el Instituto de Cultura Leonés nos ha reservado 50 ejemplares para cuando lo tengamos ya disponible, hacer la adquisición para bibliotecas. Bueno, pues así, se hace pensando que hasta que no vendas 650 por lo menos, no pagas la imprenta y que tienes que calcular que a lo mejor 150 o 200 nunca se van a vender. Que a lo mejor se agota ya a las personas que les puede interesar el tema y vas a tener durante años en tu garaje un montón de palets con cajas dentro porque digamos que no hay tanto interés en el tema y va a ser un goteo que te puede durar 10 o 15 años yo tengo para ya vender. pagado el mío, ¿eh? Sí, Tengo sí, ya tú pagado el mío, además. porque pensábamos, tanto Carlos como yo, como mucha gente, que ya que nos das tanto, que es menos que ayudarte, echarte una mano en este tipo de proyectos. Porque es lo que te has comentado antes. Te puede interesar quizás menos la historia de los palomares, pero fotográficamente sí nos interesa. Porque interesan las dos cosas o una de ellas. Entonces yo creo que sí que nos vamos a llevar un gran trabajo a casa y podemos disfrutarlo de una manera o de la otra o de las dos. Yo lo valoro mucho, el apoyo lo valoro mucho porque yo comprendo porque muchos amigos me dicen, ostras, no te he comprado, digo, bueno, no te preocupes. Y yo es que además sé que tenemos un montón de libros, tenemos un montón de cosas en las que gastar dinero y por mucha ilusión que me haga lo comprendo perfectamente. Por otro lado, sé que el proyecto vale la pena, es decir, que no hay otra publicación de este tipo, de esta envergadura, de esta profundidad. Va a ser los grandes libros de los palomares, porque en realidad salen 2 volúmenes. Eso te iba a preguntar ahora, porque viene en tu página web, pueden comprar y, reservar, precomprar el libro 1. Hay suficiente fotografías e información y tal como para rellenar 2 libros perfectamente. Sí. Bueno. El libro 1, como te digo, al recoger la historia, la economía, pues es más extenso y viene pues todas las provincias y todas las comunidades autónomas menos Castilla y León, que es donde más hay. Y el libro 2 es solo los palomares de Castilla y León. Ahí vienen por exceso, extensivamente. ¿Cuánto has dicho que habían? ¿1000? ¿Palomares de Castilla y León? Sí, más de 2000. Lo que hay que ver es en qué estado.
a muchos llegas y es un montón, no lo puedes, digamos, documentar porque es un montón de barro con 4 maderas lo que ha quedado de palomar. Puede ser el tercer volumen, Dime. lo que fueron palomares y sacan montones de tierra. Esto fue un palomar, Sí, esto claro. fue otro. Va a tener- Como que no interesa la arquitectura esta, imagínate lo que va a interesar el palomar en el suelo. Hombre. La verdad es que me ha sorprendido mucho los apoyos, es decir, que yo era más pesimista con respecto al número de apoyos que íbamos a tener. Sin embargo, otros amigos, cuando les he dicho la cifra, me han dicho, ostras, yo esperaba más. Bueno, pues tampoco si fuera un libro de formación en fotografía, seguramente hubiera funcionado mejor. Pero ahora tocaba esto. Y bueno, ¿y qué se lleva la gente al precomprar el libro? ¿Qué diferencia hay entre hacer la precompra Venga. y la compra? Pues lo primero es un ahorro de dinero, un ahorro considerable. Es decir, por 38 euros se adquiere el libro 1 más el diploma de colaboración, un diploma pues simpático de acreditar pues que nos has ayudado y has hecho posible este proyecto, y la colección de postales. Luego, cuando el libro ya está impreso, pues el precio será algo superior, claro. Es un precio muy especial para cubrir costes y para hacer más viable el proyecto. Tengo alguna Qué bueno. preguntilla más por aquí. Mira, ¿Sí? Noah te pregunta, Benito, dice, ¿ninguno de los que habéis visto tiene ninguna protección patrimonial? No. Están todos... Ninguno. Son todos Su privados, muchos están dentro de la valla que rodea un chalet, por ejemplo. Uno también asturiano que vimos, que es de madera, como, no sé, como muy historiado, como muy barroco, con mucho detalle arquitectónico, pero ninguno nos consta que tenga una protección especial, ninguno de ellos. Una tala de Lina S. Ortiz, que no sé si la conoce, yo no sé quién es. Sí. Te pregunta, ¿cuál ha sido hasta la fecha el que más te ha impresionado? Pues aquí tengo sentimientos encontrados. Me impresionó mucho uno pequeñito que, estando fotografiándole, pues luego volví, o sea, lo tengo con nieve, con campos en flor, con nocturnas, y como que nos hemos hecho amigos, ¿no? El interior lo tengo como muy documentado. Pero llamarme la atención este grande que te digo, que son 2.000 metros cuadrados, que cuando llegué parecía que estaba cerrado, pero no había un candado, había simplemente un alambre. Solté el alambre, abrí la puerta y entonces cuando entré no me podía imaginar que todo era palomar, que todo el edificio entero, que yo pensaba que era un palomar adosado y no, es un palomar exento, altísimo y increíble, por dentro es increíble. Este me impresionó muchísimo. Pero Alguna vez me he encontrado el dueño y me ha dejado entrar, a hacer fotos si dentro, digo que te porque encuentre claro, al el final... dueño a ti dentro. Sí, pero si no hay palomas, ¿sabes? Si está el edificio abandonado y no lo han cerrado, es porque les da igual el palomar ya. Y luego te ven, claro, yo llevo una cámara colgando, ¿sabes? No voy con dinamita, voy con una cámara en el cuello. Entonces no piensas que va a hacer nada malo. Y les digo, pues eso, que estoy documentándoles, que estamos haciendo un estudio para un libro. Y en general, pues te cuentan cómo era la vida. A veces he dado con personas que lo que hacían era mantener el palomar, otras veces es el dueño, otras veces es el que lo cuida, y otras veces es el que lo restaura, y otras veces es el que compraba las palomas para llevarlas de aquí para allá. Y entonces pues vas recuperando pues eso, cómo era la vida de antes, ¿sabes? A veces eso, pues he abierto una puerta, me he metido y al rato ha aparecido el dueño en el coche, oiga, ¿qué hace usted aquí? Pues mire, y le enseñas las fotos en la cámara y entonces ves que no llevas, no sé, que no llevas una palanca de hierro ni nada, que estás documentando el palomar, que no tiene ninguna malicia, ¿no? Y hablando se le nota y luego pues sacas la libreta, empiezas a apuntar, pues quién es él, si es el dueño del palomar, cómo se llama, cómo se llamaba el palomar antes, porque algunos tienen, sabes, como unos azulejos y pone virgen del no sé, y por qué está dedicado este palomar a esta virgen, o bueno, pues te van contando cosas curiosas y al final pues el relax es absoluto. Luego hay palomares que tienen una historia trágica detrás, que a lo mejor pues el hijo del dueño se colgó y se ahorcó dentro. Hay casos de algún palomar o no sé, nos cuentan cosas que a veces te ponen los pelos de punta, pero pues eso es la etnografía precisamente, saber un poquito en profundidad. El programa de la semana pasada hablábamos de fotografiar a desconocidos. Una de las cosas que hablábamos es informarte, hablar con ellos antes de meterles la cámara en las narices. Esto es algo parecido al fin y al cabo. O sea, hablas con el dueño, te informas, te cuenta su historia y te facilita mucho y te enteras de cosas que a lo mejor no te enterarías de otra manera. Sí, eso es. Por ejemplo, en uno de los palomares que nos abrió el hombre, posó para las fotos así como viendo los nidos y con la escalera y estas cosas, ¿no? Y nos decía que no sabía lo que estaba pasando con las palomas, que tenía muchísimas palomas, pero no cría. Y esto antes era inconcebible. Una paloma puede hacer hasta 6 crías al año. Es una máquina de reproducir pichones y el ciclo de reproducción es muy corto. Muy corto me refiero que los huevos se incuban a los poquitos días, nacen los pichones, enseguida se independizan. Entonces una pareja de palomas es bastante productiva. Y dice que seguramente pues por el cambio de las prácticas agrícolas, el uso de pesticidas, fitosanitarios para los cultivos, que luego también nos los comemos nosotros seguramente, pues las palomas son menos fecundas y él lo nota mucho en la productividad del palomar.
No, yo también había leído, ¿verdad? Te lo comenté antes, se me ha olvidado preguntarte, lo del tema de la biodiversidad que hay dentro de, o que había dentro de muchos palomares. Sí, sí, como buen hito paisajístico, los animales del entorno pues saben que esto es un refugio. Al final es un refugio, que cuando viene ese descenso térmico en invierno, se cubre el campo de nieve y no hay nada que comer, pues tienen un refugio donde no helarse, ¿no? Entonces, además de la cantidad diversa de fauna que se ha refugiado en los palomares, desde perdices o palomas silvestres, lo más frecuente, hasta lechuzas, cernícalo primilla, cernícalo vulgar. En algunos abandonados vive dentro un zorro, conejos. Bueno, que el palomar al final es un refugio. Y los animales de las llanuras, donde apenas hay árboles, donde pues tienen ahí 4 paredes para refugiarse. Entonces, tiene un beneficio enorme ecológico para la fauna de esos hábitats. ¿Solo entre comillas, lo vaya a reflejar el libro o tenéis pensado hacer alguna cosa más, alguna acción más con este proyecto? Sí, muchas. De hecho, hay previsto incluso musealizar un palomar. Una de las ideas es musealizar un palomar. La Asociación de Amigos de los Palomares en León compró un palomar, adquirió un palomar, lo restauró, colocó un nido artificial de cigüeña, lo habitaron, dentro nidifica regularmente las lechuzas. Bueno, que hay mucho que hacer, pero ojalá se pudiera hacer un museo del palomar en un palomar singular que asegure que el palomar se va a mantener y digamos que va a perdurar durante las generaciones. Dice Noah que les sorprende muchísimo que no haya ninguno catalogado. ¿Para qué te crees que es el libro? Bueno, y lo que sí se hacen inventarios. Irma lo que hace desde la Asociación de Amigos de los Palomares es inventariarlos, medirlos, hacer dibujos de la planta, tipificarlos, pues eso, van haciendo esta labor. Pero esto no significa protegerlos o encontrar una figura que asegure nada. De vez en cuando salen algunas subvenciones que te cubre una mínima parte de la restauración de un palomar, que casi siempre pues, se quedan desiertas o solo 2 o 3 personas las solicitan. Y en general lo que hay en los palomares es un abandono, pues claro, al, digamos, perderse la economía y el sentido de para qué era el palomar, pues desaparece la propia arquitectura con ese beneficio que daba antes. Hace falta más holandeses, creo yo, ¿no? Que se metan. Sí, es curioso esto, sí. Hubo una pareja de holandeses que tenían ahí un dinero extra y que dijeron, si apadrinamos un palomar y nos encargamos de restaurarlo, ¿qué costaría? Y entonces, pues en el monasterio de Carracedo, en León, hay un palomar que fue restaurado con los fondos de esta pareja de holandeses y se puso una placa allí, pues reconociéndoles el mérito. Un palomar con varios siglos de antigüedad y, bueno, pues fíjate que los extranjeros como piensan. Tienen que venir desde Holanda. Particular, invertirlo. Sí, a gastarse ahí su dinerito en la etnografía y la arquitectura española. Es que sí, porque fuera de España. Y aquí lo que es la administración. ¿El qué? ¿Fuera de España? Fuera de sí. España. Por ejemplo, en Francia hay unos palomares impresionantes. Sí, los hay. Y luego, por influencia, supongo yo, hispana, pues luego en Latinoamérica también hay mucho palomar. Incluso también palomares militares, por influencia de aquí. ¿Y tenéis pensado visitarlo o solamente vaya a limitaros de nuevo, entre comillas, a España, a los palomares de España? No, además, esto se queda de por vida. Cuando fui al último curso de Barcelona este fin de semana pasado, por el camino vi 2 palomares en la distancia. Y ya pensé, ostras, con el libro ya, con las artes finales, el PDF ya para imprimir, todavía capaz que voy y reemplazo una foto por otra que teníamos. Sí, esto te acompaña siempre, yo creo. ¿Esto qué es? Como cuando... Así que para visitar otros. Esto es como cuando mi mujer se quedó embarazada, que empecé a ver mujeres embarazadas por todos sitios. Pues tú con los palomares, ¿no? O sea, ahora ves palomares por todos lados. Y quieres incluirlos en el libro. Desde luego, lo que sí aprendes a ver, lo sabes tú, con la composición son los hitos visuales, sean los que sean. Es decir, en cuanto hay un elemento que identifica un paisaje y que destaca de la homogeneidad del paisaje, enseguida lo identificas enseguida, sea del tipo que sea. A mí me gusta mucho una frase que creo que dijo Isabel Díez, me parece, que le escuché en una entrevista que decía tienes que mirar, que cuanto más miras, más ves. Ya le llama hacer fotos sin cámara. Eso. Ella dice que va haciendo fotos sin cámara. Es decir, que va, pues yo creo que lo hacemos todo un poco, va descubriendo encuadres, descubriendo posibilidades, pensando que seguramente antes o después la luz va a alcanzar ese lugar de otra manera y le va a dar otros valores. Sí, es un ejercicio constante aprender a ver. O sea, no nacemos viendo, pero tenemos que aprender a descubrir qué subyace detrás de lo que vemos y cómo
con una cámara y nuestro posicionamiento somos capaces de ordenar el encuadre a nuestro favor. Es importante que, a pesar de que no seas a lo mejor profesional de la fotografía y tal, te plantees proyectos, es decir, que decidas, bueno, voy a fotografiar, voy a centrarme en esto. ¿Eso realmente crees tú que es necesario o vamos por ahí por la vida como... Imprescindible. Es imprescindible. Es como ser médico y además estar en Médicos Sin Fronteras. Es un poco eso. Es decir, si tienes una habilidad y tienes tiempo y tienes una posición un poco desahogada económicamente, que no vas a aquello con el agua al cuello siempre, el poder invertir tiempo y recursos en un bien común, que es al final lo que hemos buscado, un patrimonio común de todos. Quizá, fíjate, retomando lo que hablamos en el último programa cuando nos encontramos hace unas semanas, de la fotografía útil, de la fotografía que aporta, de la fotografía que revierte en la sociedad, pues es una manera. El libro de cuchillería fue uno de los inicios también de esto, es decir, puedo acceder a unas piezas por confianza con anticuarios y coleccionistas a las que no todo el mundo tiene acceso, y si no todo el mundo tiene acceso, ¿cómo van a avanzar los investigadores de estas artesanías, de los artesanos de entonces que los firmaban los cuchillos, de los materiales, de las tipologías? Y al final encuentras una forma de ser útil. Yo creo que esto es un poco lo que buscamos todo. Y luego también estos proyectos sirven mucho al que va a hacer un proyecto. A la persona que tiene ya ese interés por aportar y por conectar sus imágenes y por crear un proyecto, tendrá que ver cómo se han hecho otros para que sirva de base, de modelo, de cómo se empieza, de cómo se difunde, de cómo se plasma al final. Y creo que uno de los valores de estos proyectos es servir de referente también para otros. Tú tienes un libro que todo el libro habla sobre los proyectos de autor, la obra de autor y demás, pero ¿puedes dar algunas pautas, digamos, ¿no? de cómo empezar un proyecto, sin entrar en demasiado detalle, Sí. porque claro, eso te da para escribir un libro. Sí, pero sí que empieza por una especie de dicotomía de si es financiado, si va a haber un mecenas, una entidad que aporte dinero, por ejemplo, que voy a decirte yo, pues un proyecto sobre el paisaje en mi provincia. Pues claro, me voy al patronato de turismo, se lo propongo y me puede financiar todo el proyecto, pósters, libros, calendarios, es muy posible. O el proyecto propio, es decir, el proyecto que buscará que yo lo financie y no va a hacer ninguna concesión a ningún mecenas, porque claro, el mecenas si pone dinero te va a querer orientar a lo que quiere, mientras que los otros son el arte por el arte, digamos, tú eres el que decide, ¿no? Y dentro de esto yo hago una especie de protocolo de duración del proyecto, soportes, fechas, es decir, de qué fases y una cronología. Asignarle un tiempo de duración a cada fase para que no se haga infinito. Y como es un contrato contigo mismo, lo puedes romper y no va a pasar nada. Pero está bien que tengas unas previsiones de todo. Y luego, sobre todo, también qué prioridad tiene el proyecto en tu vida. Es decir, si de repente este año tienes que hacer 400 palomares y te cambia cualquier cosa y no tienes tiempo, ¿qué va a pasar? Entonces, claro, si estás muy involucrado y muy comprometido, pues vas a intentar hacer lo posible. Y si no, pues pasará esa octava cosa que tienes ahí en tu cabeza y probablemente nunca alcance el final. Porque esto se hace duro, es decir, cuando llevas ya 1000 palomares vistos y aún te quedan un montón de sitios por descubrir y por ver, y las veces que yo me salgo del camino por mi cuenta, que veo algo en la distancia, digo, eso tiene que ser un palomar. Y efectivamente, y no teníamos datos de él, pues al final se puede hacer eterno. Y en algún momento tienes que decir, bueno, yo tengo la sensación de que ya está bien. Y con este nos ha pasado casi un año después de lo previsto. Yo todavía, ¿sabes? Me decía Irma, lo sacamos el año pasado, lo sacamos ya. Y yo estaba pensando, no sé, pues yo todavía buscaría un poquito más, a ver, porque lo que está muy bien es que cuando saques un proyecto sea tan completo, que el que venga detrás lo tenga que hacer muy bien. Que no hayas hecho cualquier cosa solo porque has llegado al primero, sino que digas, ostras, menudo cacharrazo dejamos ahí de trabajo y de horas y de tiempo invertido. Porque ten en cuenta también que los hemos grabado con dron, los hemos grabado por dentro y por fuera, los hemos fotografiado, es decir, la documentación de cada palomar te lleva horas. No es esto de llego, hago una foto y me voy corriendo y luego espérate, ¿sabes? La nubecita que le dé al palomar y tape el fondo, la sombra. Todo esto empezó no siendo así porque pensamos que entonces no nos daba la vida para hacerlo, pero claro, cuando volvías con 5 palomares muy estéticos porque estaban los campos llenos de amapolas, por ejemplo, claro, luego veías los otros y decías, madre mía, esto no lo vamos a poder enseñar al lado de esto. Vamos a ver qué volver. Y sí, que no vuelvo, sí. Es que es fascinante esto de andar por nuestra geografía rural, ¿sabes? Por carreteras de tercera, por pistas de tierra, a descubrir, a buscar, a encontrar algo que ni los del pueblo saben dónde está. Y de repente aparece el palomar que andas buscando ahí con unas referencias equivocadas, pero has dado con él. Es muy gratificante. Un tipo de vida que no todo el mundo vale para hacer, porque claro, hay días que se te acaba la comida y no comes y se te acaba, o tienes que dormir en el coche, o tienes que... Y esto, pues si no tienes cierto espíritu de sufrimiento, de decir, ostras, estoy aquí con un motivo y tengo que hacerlo. Soy la persona encargada de hacerlo. Va a haber que hacerlo lo mejor posible.
Eso que habéis grabado con dron y habéis hecho vídeos, ¿tenéis pensado hacer algún video documental? Ya tenemos varios mini cortes y promos y así, donde aparecen vídeos y aparecen fotos. Pero sí, yo creo que si al final no conseguimos hacer un museo del Palomar donde se recoja todo esto y se pueda hacer cesión de todo este material libremente, lo que haremos es un museo online, es decir, un sitio donde puedas descargarte imágenes, descargarte vídeos, pues para estudio, para no sé, una comunidad autónoma que le interese restaurar uno. Tú imagínate también que lo apuntamos en el Palomar, ¿sabes? Hay un apartado que es presente y futuro de los palomares, donde una de las reflexiones es, imagínate que en un pueblo se hace una colecta y se restaura un palomar. Eso da para que una familia viva. De la explotación del palomar, enseñarlo, de que vayan colegios a conocer cómo era esa economía de antaño, o sea, como recurso social y como recurso de colocar y de dar trabajo a una familia, puede ser muy interesante en comunidades locales. Y deberían haber fondos públicos que permitan recuperar patrimonio y de paso, pues que sea un recurso laboral. Que la fotografía sirva para algo más que simplemente hacer fotos bonitas, ¿no? Como has dicho tú alguna vez. Sí. Y ahora que la fotografía tiene tanto que ver con el turismo, que hacemos tanto turismo fotográfico, si supieran lo que yo he disfrutado por esos campos perdidos, yo creo que mucha gente se animaría a hacer una pequeña ruta de visitar 6 o 7 palomares muy singulares y meterse en ese entorno de libre, de paisaje natural, porque al final vas andando por un bosque y te sale un palomar. Y esto es, sobrecogedor. Hay palomares que sobrecogen. ¿Habéis fotografiado? O sea, ¿hay palomares en todas las comunidades de España? Porque tal y como hablas, parece que es que no te has dejado rinconcito de España sin recorrer con este proyecto. Murcia, Almería, Córdoba, Jaén, Cádiz, Sevilla, Badajoz, Cáceres, todo, Coruña, todo Lugo, Pontevedra, Gerona, Lérida, Barcelona, Tarragona, León, todas las provincias tienen palomares. En Ceuta no sé yo si habrá alguno. Que menos, Cantabria. En Cantabria hemos encontrado muy pocos. Es que además no solo que tengan palomares, sino que sean singulares, es decir, que lo veas al lado de otros grandes palomares o palomares paisajísticos y no desmerezcan, porque claro, si hay un palomar pero es virriosillo, pues se va a la sección de miniaturas. Eso, que Adelina en el chat pregunta que qué criterio había seguido para elegir cuáles se quedaban en el libro y cuáles no, porque a veces duele, ¿no? Dejar alguno fuera. Es un criterio puramente fotográfico. Es decir, si la fotografía no tiene valores, se va a ir a la sección de miniaturas. ¿De qué depende que la fotografía tenga valores? De dónde está ubicado el palomar y qué forma tiene. O sea, si es un palomar singular por forma, tamaño, materiales, ubicación, pues ya procuramos que los valores fotográficos los tenga. Es decir, ya iremos en horas decentes, en estaciones que puedan aportarle color o momento, sensación de momento a esa foto, a ese palomar. Y entonces son esos los que forman parte, por tamaño, por materiales, por aspecto, por forma, porque tiene una inscripción. A veces viene una inscripción de quién lo construyó, pone fulanito y hermano, ¿sabes? Y viene una fecha. Claro, ese documento escrito, grabado en piedra en el palomar, pues también le da esa singularidad de saber quién lo hizo y cuándo lo hizo. Pero el criterio es puramente fotográfico. Si la foto nos ha gustado, no va a estar ahí en grande en el libro. O sea, es un proyecto de fotos bonitas y encima que sirven para algo. Al menos concienciar de un patrimonio, un bien cultural, básicamente, porque no esté catalogado como tal. Bueno, vamos a tener que ir terminando, porque ya llevamos aquí hora y 20. Se nos va el santo al cielo hablando contigo. Antes de nada, mira, Javier Delgado te pregunta si hay opción de envío internacional con el tema del libro. Pues mira, hasta ahora no lo he puesto en la web esa opción porque es muy caro y encarece mucho. Pero los amigos de Latinoamérica lo que han hecho es... lo han pagado y han dicho ya lo haremos posible. Es decir, ya hablaré yo con alguien más que apoye el proyecto y recibimos una caja con 5 o 6 y nos lo repartimos. Y bueno, Javier Delgado es un gran paisajista, la verdad es que lo llevo siguiendo ya mucho tiempo y bueno, estuvo en el grupo de Facebook de Lenguaje del Arte y expuso grandes obras allí. Vamos, una vista privilegiada, ya una persona con un nivel tremendo. Y yo a él se lo envío. aunque pague yo el porte, se lo envío para que luego me diga, me ha gustado esta foto, esta no. Así que cuente con él. Vive en Nueva Zelanda, tú vas a llevárselo. Se lo llevo yo. Lo sé. Tú me lo dejas y se lo llevo yo. Seguro que ha vivido esta experiencia que he tenido mucho cuando viajo por ahí, que todo el mundo te dice, ¿verdad que es más fácil en otro país? ¿Sabes? A nadie le gusta el sitio donde estás. Siempre piensas, hostia, si yo estuviera en Islandia, hostia, yo estuviera en Namibia, y luego resulta que hay fotógrafos que vienen a España y te dicen, ¿tú qué vienes? ¿Por qué no te has ido a Islandia o Namibia? ¿Por qué vienes aquí? Si aquí no hay nada. ¿Sabes? Tenemos esa sensación de que siempre es más fácil en otro lugar. Sí. Y él estará viviendo esto de decir, ostras... A ver cuándo voy a matar las cañas. Si no saco aquí partido, ¿dónde lo vamos a sacar? ¿No? Qué bueno, el fotógrafo de mérito debe hacer fotos
interesantes en cualquier lugar. Claro, bueno, ya contaste una vez. Bueno, no sé si. Aquí no lo has contado, ¿no? De cuando fuiste a una asociación, a dar un curso y te llevaron al sitio más feo que pudieron encontrar. ¿Eso cómo fue? Eso ahora se estila mucho, no ha sido una, no, ya son varias. Ah, vale. Me llevaron un pelaero, como dicen ellos, ¿sabes? Me llevaron un pelaero a un descampado a las 12 de la mañana y me dicen, bueno, nos has dicho que en cualquier sitio hay una foto, ¿no? Claro. Pero en este caso es interesante que sepas premeditar, es decir, que tengas siempre una colección de imágenes mentales en espera de poder realizarlas. Entonces, de repente, en estos espacios que te dan, pues puedes hacer círculos de manos, o sea, tienes las personas y si tienes la capacidad de estimular una visión mental, pues vas a salir del apuro, pero como no sea así. O sea que yo pienso que los fotógrafos completos tienen esa mezcla de improvisar y premeditar, de saber cambiar de planes cuando percibes que no es el día de hacer eso y hay otras condiciones para hacer otras cosas, y la posibilidad también de generar imágenes mentales que tienes que hacer posibles en algún momento. Esperemos que haya mucha gente escuchándonos, viéndonos y tal, que deje de hacerse imágenes mentales con las fotografías que pueden encontrar en el libro y te compren el libro. ¿Cómo pueden comprarlo para ir terminando ya? Bueno, ya te voy a agradecer a un montón de personas, ¿eh? Pues yo qué sé, los últimos, Mario Suárez, por ejemplo. No sé, hay grandes ejemplos de fotógrafos prestigiosos, o Javier Camacho, o Félix Gil, que bueno, que teniendo obra propia, pues eso, te dan un apoyo, que al final es un apoyo lo que esperamos, ¿no? Pero yo estoy seguro que cuando llegue el libro van a decir, ostras, pues no me esperaba esto, ¿no? Y pienso, por lo que hemos visto, que le he dado a algunos amigos fotógrafos a leer partes del libro y han dicho, tío, me ha atrapado esto, pásame el siguiente capítulo. Y dices, a ver, si esto es para que te fijes en la ortografía, a ver si me te va a... No, pues te dicen que le pases el siguiente, que se ha quedado enganchado con el texto. Qué bueno. Sí. Igual que me ha atrapado a mí, igual que ha atrapado a otros fotógrafos colaboradores del proyecto, yo pienso que tiene ese poder de que te vas metiendo en el mundito y te va atrapando, te va ganando. Algo tan desconocido que si nos lo muestras así de esa manera, pues claro, interesa, despierta el interés. Alan dice que te preguntemos de cuándo vuelves. Bueno, pues cuando hay un tema. ¿Quieres hacerte colaborador habitual del programa? Sí, hombre, yo qué sé, pues cuando sea, no sé, un día me decís, oye, que vamos a hablar de esto, que a ti te gusta mucho esto. Pues tú ya sabes que estás invitado cuando tú quieras y nosotros, pues cuando se nos ocurra algo, pues también te avisaremos y ya está. Y así vamos a hablar. En efecto, cuando haya un tema que digas, hostias, vamos a invitarle, yo me presto. Genial. Oye, que no has dicho cómo pueden comprar el libro. No lo he dicho al final, es verdad. No lo has dicho. Pues mira, si entras en mi web, en joseberrus.com, hay un apartado de tienda, pero incluso antes de entrar a la tienda hay un post bastante visible que es, pues eso, que pasamos de fase del proyecto y se habla de los palomares. Pinchando y vas directo a la precompra del libro. Esta fase de precompra del libro la vamos a tener hasta finales de abril. Haremos balance. Si vamos muy mal, que espero que no, yo creo que no, lanzamos un Berkami para ver si sacamos algún apoyo más por las propias fuentes del Berkami o personas que a lo mejor nos han decidido a dar el paso y a lo mejor con el Berkami lo ven más serio. Pero el libro sabe sale seguro, es decir, nosotros con fondos propios lo vamos a hacer posible. Probablemente el segundo, si pinchamos mucho con el primero, pues tendremos que esperar a recaudar del libro impreso para poder hacer el segundo. Pero bueno, tenemos por ahí bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, el Instituto Leones de Cultura nos hace una precompra de 50, librerías también nos han llamado para que cuando esté el libro les ofrezcamos. Yo creo que con el libro en la mano también muchos se aventurarán y lo comprarán, pero a mí me gustaría pues eso, que nos echaran una mano antes, porque la verdad es que pues, cuando haces un libro de calidad la imprenta asusta. Y creo que es la barrera siempre. Creo que muchos autores tendrían un libro propio, así de nivel como Javier Delgado o como tantos de Vicente Esteban. Hay muchos fotógrafos que pueden tener su propio libro. Y muchas veces te echa para atrás esa inversión inicial de decir, hostia, yo 30.000 euros para gastarme en la imprenta y luego ¿qué hago yo con 1.500 libros o 1.000 libros los que haga? ¿Dónde meto yo eso? Es un volumen tremendo, son pues 8 palets de libros. Y no son chicos los libros, precisamente. Sí, que son libros grandes y con muchas páginas. Son 340 páginas por libro. Sí. Si lo vendieseis al peso serían más caros todavía, ¿no? Al final lo regalaremos con carretilla. Bueno, nosotros ahora en la descripción del vídeo, de la grabación en directo que se queda aquí en YouTube, y en las descripciones de los podcasts pondremos enlace a tu página web donde se puede precomprar el libro hasta, ¿has dicho final de abril o principios de abril? ¿Has dicho? Final de abril, eso. Sí, lo vamos a mantener, sí. Y bueno, pues agradecer tanto a los espectadores y seguidores del programa como a vosotros por la oportunidad, porque precisamente los apoyos a veces no son directos de precompra, son de difusión.
ahí me pierdo porque me llegan un montón de noticias ¿sabes? De historias compartidas, de notas, de que estamos teniendo mucho apoyo por ahí y se agradece muchísimo. Ya no te sientes tan solo ahí con el proyecto para adelante. Venga, pues a ver si entre todos que hemos aprendido tanto de José Benito, le podemos echar una mano y que salga este proyecto que tiene muy buena pinta y parece y es bastante interesante. Yo creo que es un material muy interesante. O sea, simplemente el ver fotografías hechas por José Benito ya se aprende, escuchándole hablar ya se aprende, leyendo los textos y la información que vendrá dentro del libro también se aprende y encima seguro que es súper entretenido de leer por lo que estás comentando. Así que espero que mucha gente te compre el libro. Para recordaros ya, para ir terminando, que esto es un programa de variedades fotográficas. A veces hemos invitado casi tan interesantes como José Benito. A veces incluso tropiezan 2 veces con la misma piedra y vuelven a repetir, como es el caso de José Benito. Y que emitimos en directo todos los jueves a las 8 y una semana después en las diferentes plataformas de podcast. Además, recordad que a nosotros también nos podéis apoyar si compartís, le dais a like y nos dais un poquito de difusión. Y ya, si os hacéis miembros del canal, que es una cuota simbólica, encima accedéis a contenidos exclusivos. Por lo demás, muchas gracias, José Benito, por acompañarnos. Espero que nos volvamos a ver muy, muy pronto aquí especialmente en presencia, que a David todavía nunca hemos coincidido en el mismo sitio físicamente, ¿sabes? Todavía no nos conocemos en persona. A ti al menos tienes que venir un par para de acá, veces, Carlos, sí. este verano a pasar por aquí unas vacaciones, que estamos muy cerquita y nos vamos los 3 por ahí de cervezas. Es verdad, es verdad. O te vienes con un viaje a Ceuta, David. También nos podemos ir. ¿Sabes, David? Algún viaje te vienes y nos vamos al desierto. A ver si el mundo tiene suerte y nos perdemos. A lo mejor encontré un palomar en el desierto. Nunca se sabe. Un palomino. Bueno, gente. Benito, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao. Nos vemos otro día. Gente. Bueno, nos vemos el martes, acordad, el martes a las 8 para los miembros. Gracias por estar aquí, chicos. Nos vemos. Buena luz a todos. Chao, disfruta con la fotografía.